Etimológicamente proviene de psique, alma, logos, tratado, estudio. Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, que tiene por objetivo descubrir, diagnosticar, explicar y predecir el comportamiento para ayudar a una persona modificando actitudes, desadaptaciones que llevan al sufrimiento. Se llama también conciencialismo o psicología experimental. Es la primera escuela psicológica. Considera que todo proceso consiste en su estructura, por las sensaciones, imágenes y sentimientos. El factor únicamente del proceso mental es la percepción. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neckarau, Alemania. Su padre era pastor luterano y su familia, tanto de parte paterno como materna, incluía científicos, médicos, etc. Se considera el padre del estructuralismo. Su hermano mayor, que él, por 8 años estaba en la escuela, mientras que los otros 2 hermanos murieron en la infancia. Durante muchos años, el único compañero de Wundt fue un niño retardado. Sin duda, una de las grandes influencias de Wundt fue su abuelo materno, quien tenía un gran interés por su educación y lo llevaba frecuentemente de viaje. Sin embargo, el abuelo exigía un riguroso programa diario y una absoluta precisión en todo lo que hacía. Cuando Wundt tenía entre 8 y 12 años, ingresó en el Gymnasium católico local, escuela secundaria con altos requisitos académicos. Wundt fue deficiente en sus actividades académicas y hasta se le aconsejó que abandonara los estudios formales. Fue transferido al Gymnasium de Heidelberg, donde pudo terminar el bachillerato en 1851. Edward Tishner llevó las ideas de Wundt a Estados Unidos y las llamó estructuralismo. Así trató de analizar la estructura de la vida mental en razón de elementos básicos o cimientos. Una observadora pesaba una manzana y decía que ha experimentado los elementos del tono, color, redondez y peso. Otro ejemplo de una pregunta de interés para el estructuralismo es: ¿qué sabores básicos se mezclan para crear gustos complejos, tan diferentes como el que corresponde al brócoli, la lima, el pastel? De acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior, estudian los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Además, los experimentadores no pueden separarse a sí mismos de sus objetos de estudio, dado que están estudiando sus propios procesos conscientes. Para Wundt, la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. Nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estética. Por el contrario, debe entenderse a través del análisis de su actividad, posteriormente llamado estructuralismo. Wundt llamó inicialmente a su psicología voluntarismo. Esta escuela tiene como objetivo las actividades mentales del individuo, no de la conciencia, interpretadas como funciones adaptivas del organismo. William James fue un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fue fundador de la psicología funcional. Fue hermano mayor del escritor Henry James. James decía que las ideas debían ser juzgadas en función de sus consecuencias prácticas para la conducta humana. En su libro Principles of Psychology formó la psicología como una disciplina seria. El funcionalismo promovió la psicología educativa, que es el estudio del aprendizaje, la enseñanza, dinámica del salón de clases y temas relacionados. El aprendizaje nos hace más adaptables. Los funcionalistas buscan una forma de mejorar
la educación. Además, estimuló el surgimiento de la psicología industrial, el estudio de las personas en el trabajo. A nivel general, puede decirse que el funcionalismo es una escuela de las ciencias sociales, cuyo origen se remonta a los años 30. Esta teoría se encuentra vinculada a pensadores como el francés Émile Durkheim y los norteamericanos Shalcott Parsons y Robert Merton, entre otros. La psicología funcional o funcionalismo se refiere a una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente para parte de la persona. Como tal, proporciona las bases generales para el desarrollo de teorías psicológicas. El término funcionalismo proviene del interés de James en averiguar cómo funciona la mente para ayudarla a adaptarse al ambiente. Él postulaba que la conciencia era un torrente o flujo de imágenes y sensaciones que no cesaba de cambiar, y no un conjunto de cimientos inertes como las sostenían los estructuralistas. Los funcionalistas admiraban a Charles Darwin, quien dedujo que las criaturas evolucionaban de modo que puedan sobrevivir. Según sus principios de la selección natural, las características físicas que ayudan a los animales a adaptarse a sus entornos se conservan en la evolución. Por su parte, los funcionalistas querían averiguar cómo la mente, la percepción, los hábitos y las emociones nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir. El aprendizaje nos hace más adaptables, motivo por el cual los funcionalistas trataron de encontrar la manera de mejorar la educación. Más o menos por los mismos, los funcionalistas dan origen a la psicología industrial, psicología organizacional, mediante el estudio de las personas en el trabajo. Desde el punto de vista del funcionalismo, podríamos definir psicología como el estudio de la mente funcional, es decir, estudiar la mente, centrándose más que todo en la función que ésta cumple, y no en la estructura del por qué el individuo se desenvuelve en su entorno, las conductas que tenemos y la relación de cada una de las conductas reflejadas en nuestro medio.